El engañador fue engañado, el suplantador ahora le suplantaron. Que es verdad que de lo que sembramos, eso recogemos. De lo que sembramos, eso recogemos. Jacob no podía esperar y vivir por la vida, que podía vivir engañando y pensar que todo siempre iba a salir bien. Y esto nos enseña también, hermanos, que la manera en que vivimos es importante para Dios. Buenas tardes a todos. El Señor les bendiga. Gracias por estar aquí. Qué bendición que podemos reunirnos un domingo más para adorar al Señor y recordar estas grandes verdades de que Cristo llevó nuestros pecados en la cruz y que por Él tenemos nueva vida, tenemos perdón de pecados. Son grandes noticias y en eso nos alegramos hoy. Quisiera pedirles que vayan en sus Biblias o en sus teléfonos al libro de Génesis, al capítulo 29. Estamos en el libro de Génesis, en el capítulo 29. Mientras que ustedes buscan el pasaje, quisiera compartir con ustedes que mi esposa Diana y yo tenemos una pequeña huerta en nuestro jardín donde últimamente hemos sembrado semillas de frijol, de cilantro, albahaca y otras cosas. Y nos alegra cada vez que podemos cortar una pequeña hojita de cilantro para acompañar la comida. Pero para esto se requiere cambiar y fertilizar la tierra con trabajo y esfuerzo. Pero es grato ver el resultado al final. Y en esta observación, en estas cosas, hemos recordado una idea casi que universal, y es que uno recoge de lo que siembra. Uno recoge de lo que siembra. Debo dar y reconocer a Diana porque a ella le encantan sus plantas y las cuida muy bien, y gracias a su cuidado hemos disfrutado de los frutos del jardín. Pero si un jardín no se cuida con esfuerzo y se protege de las pestes, no se puede esperar un buen fruto. También, por ejemplo, en nuestra vida espiritual, podemos ver que cuando buscamos leer y meditar en la Biblia y disfrutar de las disciplinas espirituales como la oración, somos más sensibles a entender y a obedecer la palabra de Dios. Pero de lo contrario, no podemos esperar cosechar los frutos del Espíritu, sino que a veces son evidentes las obras de la carne. De lo que cosechamos, eso también recogemos en nuestra vida espiritual. Lo mismo aplica también en el día a día. Si somos honestos en nuestros lugares de trabajo y trabajamos como para el Señor, seremos conocidos como personas confiables, como personas a quienes se les puede delegar un trabajo. Pero, ¿qué pasa o qué hay con la gente que hace mal y pareciera que las cosas le salen bien? ¿Cómo podemos explicar eso? Que hay veces que algunos no cosechan cosas buenas, pero pareciera que todo les sale bien. ¿Será que si es así, en realidad importa la manera en que vivimos? Y si es así, que sí importa la manera en que vivimos, ¿cómo podemos explicar, por ejemplo, que en la vida de Abraham y de Isaac, después de que los dos mintieron, diciendo que Sara y Rebeca eran sus hermanas, vemos que Dios les bendijo? Vemos en Génesis 20, 14 al 18 y Génesis 26, 12 al 14, que Dios les dio terreno, les dio cosas, les dio bendiciones. ¿Cómo podemos reconciliar estas cosas?
ya que la Biblia también enseña este principio de que de lo que se siembra, eso se recoge. Y quisiera que hoy en nuestro texto veamos que Dios bendice según su promesa de bendecir porque Él es fiel a lo que Él ha prometido. Él cumple su palabra y bendice porque Él lo ha prometido, a los que Él ha prometido bendecir. Pero que también Él retribuye a cada uno según lo que ha sembrado. Pero hay buenas noticias, hay gracia, hay bondad, como vamos a ver en un momento. Entonces, sí es importante la manera en que vivimos, como vamos a ver en la vida de Jacob. Sí es importante lo que sembramos, como veremos en la vida de Jacob. Les pido que por favor vayan a Génesis capítulo 29 y vamos a leer los versículos 1 al 30. Allí dice la palabra de Dios. Entonces Jacob siguió su camino y fue a la tierra de los hijos del oriente. Y miró y vio un pozo en el campo donde 3 rebaños de ovejas estaban echados allí junto a él, porque de aquel pozo daban de beber a los rebaños. Y la piedra sobre la boca del pozo era grande. Cuando todos los rebaños se juntaban allí, entonces rodaban la piedra de la boca del pozo y daban de beber a las ovejas, y volvían a poner la piedra en su lugar sobre la boca del pozo. Y Jacob dijo a los pastores: hermanos míos, ¿de dónde son? Somos de Harán, le contestaron. Entonces les dijo: ¿conocen a Labán, hijo de Nacor? Lo conocemos, le respondieron. ¿Se encuentra bien? Les preguntó Jacob. Está bien. Mira, su hija Raquel viene con las ovejas, le contestaron. Entonces Jacob dijo: aún es pleno día, no es tiempo de recoger el ganado, den de beber a las ovejas y vayan a apacentarlas. Pero ellos le dijeron: no podemos, hasta que se junten todos los rebaños y quiten la piedra de la boca del pozo. Entonces daremos de beber a las ovejas. Todavía estaba él hablando con ellos cuando llegó Raquel con las ovejas de su padre, pues ella era pastora. Cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, hermano de su madre, Jacob subió y quitó la piedra de la boca del pozo y dio de beber al rebaño de Labán, hermano de su madre. Entonces Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró. Jacob hizo saber a Raquel que él era pariente de su padre y que era hijo de Rebeca, y ella corrió y se lo hizo saber a su padre. Cuando Labán oyó las noticias de Jacob, hijo de su hermana, corrió a su encuentro, lo abrazó, lo besó y lo trajo a su casa. Entonces él contó a Labán todas estas cosas. Y Labán le dijo: ciertamente tú eres hueso mío y carne mía. Y Jacob se quedó con él todo un mes. Y Labán dijo a Jacob: ¿acaso porque eres mi pariente has de servirme de balde? Hazme saber cuál será tu salario. Labán tenía 2 hijas. El nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor Raquel. Los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de bella figura y de hermoso parecer. Jacob se había enamorado de Raquel y dijo: te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Labán le respondió: mejor es dártela a ti que dársela a otro hombre. Quédate conmigo. Jacob pues sirvió 7 años por Raquel y le parecieron unos pocos días por el amor que le tenía. Entonces Jacob dijo a Labán: dame mi mujer porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Labán reunió a todos los hombres del lugar e hizo un banquete. Y al anochecer tomó a su hija Lea y se la trajo, y Jacob se llegó a ella. Y Labán dio su sierva Zilpa a su hija Lea como sierva. Cuando fue de mañana, sucedió que era Lea. Y Jacob dijo a Labán: ¿qué es esto que me has hecho? ¿No fue por Raquel que te serví? ¿Por qué pues me has engañado? Y Labán respondió: no se acostumbra en nuestro lugar dar a la menor antes que a la mayor. Cumple la semana nupcial de esta y te daremos también la otra,
por el servicio que habrás de rendirme aún otros 7 años. Así lo hizo Jacob y cumplió la semana de ella. Y él le dio a su hija Raquel por mujer. Y Labán dio su sierva Bilha a su hija Raquel como sierva. Jacob se llegó también a Raquel y amó más a Raquel que a Lea, y sirvió a Labán durante otros 7 años. Esta es la palabra de Dios. Por favor, acompáñenme orando. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque nos enseñas en textos como estos tus maneras de obrar providencialmente, que no hay detalle que se escape de tu control y que aún en situaciones difíciles, momentos que no entendemos, tú tienes todo el control y tienes un buen propósito en todo lo que haces y lo que permites en nuestras vidas. Te damos gracias sobre todas las cosas por la bendición de Cristo, de que enviaste a Jesús, tu Hijo unigénito, a morir por nosotros en la cruz para pagar por todos nuestros pecados, y porque en Él tenemos salvación y vida eterna. Te amamos, Señor, te suplicamos que nos guíes y nos enseñes en tu palabra en esta tarde. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a ver 3 puntos en este texto. Primero, el encuentro de Jacob con Raquel, los versículos 1 al 12. El encuentro de Jacob con Raquel. Segundo, el encuentro de Jacob con Labán, en los versículos 13 al 18. Y tercero, el engaño de Labán a Jacob, en los versículos 19 al 30. Como un breve repaso, en el libro de Génesis, recordemos que hemos visto en semanas pasadas que Isaac y Rebeca tuvieron 2 hijos, tuvieron 2 mellizos, tuvieron a Esaú, el mayor, y a Jacob, el menor. El menor, Jacob, al ir saliendo del vientre de su madre, se agarró del talón de su hermano Esaú, y por eso le pusieron por nombre Jacob, que significa suplantador, o el que toma por el talón. Su nombre le caía muy bien porque vemos en Génesis 27 que Jacob trata de hacerse pasar por su hermano Esaú. Se viste de pieles y ante la ceguera de su papá Isaac se hace pasar por Esaú para que Isaac le bendiga, para que le dé la bendición que Isaac quería darle al primogénito, a Esaú, pero que Dios había ordenado que sería para el menor, porque él ya había dicho que el mayor serviría al menor, que era algo totalmente contracultural. Hemos visto también antes que Jacob había engañado a su hermano Esaú, de manera que Esaú le vendió su primogenitura, el derecho y todos los beneficios que venían con ser el primer hijo por un plato de lentejas. Ante esta situación, Esaú estaba tan enojado con su hermano que se consolaba con la idea de matarlo después de que Isaac hubiera muerto. Por eso Isaac y Rebeca, padres de Jacob, le ordenan en Génesis 28, 1 al 2, que se vaya a donde su tío Labán, para que encuentre allí una esposa. El domingo pasado vimos que en el camino Jacob tuvo un sueño de una escalera que conectaba el cielo con la tierra, y en el que Dios le dio una promesa muy importante a Jacob, la promesa que él le había dado también antes a Abraham y a Isaac, diciéndole en Génesis 28:14, también tu descendencia será como el polvo de la tierra, te extenderás hacia el occidente y hacia el oriente, hacia el norte y hacia el sur, y en ti y en tu simiente serán bendecidas todas las familias de la tierra. Entonces, el Señor bendice a Jacob con esta bendición muy importante, porque es a través de esta familia que eventualmente va a venir el Mesías, el Salvador del mundo. Es muy importante esta bendición, que continúa ahora a través de Jacob. Y vemos que
en Génesis 28:10 se nos dice que Jacob salió de Berseba y fue para Harán, donde estaba su familia, donde estaba Rebeca, donde estaba Labán y sus otros parientes. Vemos en Génesis 29:1 que Jacob siguió su camino y fue a la tierra de los hijos del oriente. Es decir, que Jacob llegó a su destino desde Berseba hasta Harán, para donde él iba. Probablemente tuvo que recorrer aproximadamente 800 kilómetros de camino. Tuvo que pasar por muchas cosas. Y llegando allí se encontró con un pozo de agua donde habían 3 rebaños de ovejas. Se encontró con muchas ovejas y con pastores, con hombres que cuidaban de aquel ganado de ovejas. En aquel tiempo, en una sociedad agraria, era normal ser pastor, era un trabajo como hoy en día es un trabajo ser administrador o ser un maestro. La gente se ganaba su salario cuidando de ovejas. Quizás aquí habían muchas ovejas que necesitaban beber agua. Se nos dice que el pozo a donde Jacob llegó estaba cubierto con una piedra grande. Y entendemos que era una piedra pesada, porque se necesitaba de que los pastores de todos los rebaños estuvieran reunidos para poder mover la piedra, para poder empujarla entre todos, para quitarla y que se pudiera dar de beber a las ovejas. Esa piedra estaría allí porque debía evitarse que alguien, una oveja, una persona se cayera en el pozo, para evitar la contaminación del agua y también para evitar que un recurso tan importante y tan escaso como el agua no se administrara bien, para que se bebiera muy rápido. Recordemos que esta era una zona árida y donde era difícil encontrar acceso al agua. Vemos en los versículos 4 al 6 que Jacob se presenta ante estos pastores de una manera amigable. Dice: hermanos míos, ¿de dónde son? Somos de Harán, le contestaron. Comienza a presentarse, a hacer amistad con ellos. Y es curioso ver que aquí ocurre un encuentro importante entre Jacob, estos pastores, y más adelante Raquel. Ya hemos visto en Génesis algunos encuentros importantes que ocurren cerca de un pozo. Por ejemplo, cuando el siervo de Abraham se encontró con Rebeca cerca de una fuente de agua. Aquí Jacob se encuentra con Raquel más adelante en un pozo. Más adelante Moisés va a conocer a su esposa en un pozo de agua, como lo podemos ver en Éxodo 2. Y Jesús habló con la mujer samaritana en un pozo. Es decir, parece que hay algo que nos está indicando que este va a ser un momento importante en la vida de Jacob. Pareciera que son detalles normales, un viaje, llegar a un lugar, conocer a una gente, pero vamos a ver que detrás de todo esto está la mano de Dios obrando todos los detalles para cumplir un propósito muy importante, la vida de Jacob. Como hemos visto, se presenta a los pastores, se presenta amigablemente, pregunta por su tío Labán, le dicen que está bien. Y los pastores mencionan en el versículo 7 en el versículo 6, que su hija Raquel, la hija de Labán, de su tío, viene con las ovejas. Ahora se nos dice más adelante en el versículo 9 que Raquel era pastora, pero no era pastora de una iglesia, valga la aclaración, sino que era pastora de un rebaño de ovejas. Ella cuidaba del ganado también. Y es interesante que cuando Jacob ve a Raquel venir, él le dice a los pastores, a sus nuevos amigos: aún es pleno día, no es tiempo de recoger el ganado. Den de beber a las ovejas y vayan a apacentarlas. Como diciéndoles, váyanse de aquí, vayan a dar agua a las ovejas. Ahí viene Raquel, yo quiero tener un momento a solas con Raquel. Quizás fue como un amor a primera vista, la vio de lejos, él sabía que iba a buscar una esposa,
Dijo, esa es la que yo quiero. Y quiso tener un momento con ella. No necesitaba a todos estos muchachos al lado. Dijo, vayan a dar de beber a las ovejas. Ellos decían, todavía no podemos hasta que se junten todos los rebaños, se quite la piedra de la boca del pozo. Se necesitaba varias gente para poder mover esta piedra. Entonces daremos de beber a las ovejas. Todavía estaba él hablando con ellos cuando llegó Raquel con las ovejas de su padre, pues ella era pastora. Sigue diciendo el versículo 10 que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, hermano de su madre, Jacob subió y quitó la piedra de la boca del pozo y dio de beber al rebaño de Labán, hermano de su madre. Imagínese la escena de que hay esta piedra pesada, grande, encima de este pozo, de que hay toda esta gente, de que él ve a su chica, ve a la que le gusta, la ve lejos. Entonces él dice, bueno, si no se van de acá, yo la voy a impresionar con mi fuerza. Y quizás cernió, pero valió la pena. Él empujó la piedra, la movió y dice acá, recibió la fuerza de Sansón o algo tuvo que haber pasado para que haya quitado la piedra del pozo y dio de beber a las ovejas de Labán, hermano de su madre. Entonces se dice 3 veces que Labán era hermano de su madre, creo que para confirmarnos que él había llegado al lugar correcto, a donde Dios le estaba mandando providencialmente. El Señor estaba dirigiendo cada uno de sus pasos para llegar a donde él quería que Jacob llegara. Un hombre enamorado hace cualquier cosa por la mujer que ama. Un hombre enamorado no se va a dar por vencido, sino que va a mover la piedra que tenga que mover. Me acuerdo cuando conocí a Diana, un 4 de julio, después de que el pastor Alejandro nos presentó, les voy a decir muy rapidito que tenía el peor carro que ustedes pudieran imaginarse. Un Fast Freddy, sí. Y yo vivía aquí en la ciudad, ella vivía acá, y tuve que llevar a sus amigas, tuve que darle la vuelta a toda la ciudad. Llegué a mi casa unas 3 horas después para tener 10 minutos de conversación con ella. Pero valió toda la pena, valió toda la pena. Entonces, un hombre enamorado hace lo que tenga que hacer por la mujer que ama. Hermanos, los casados, los que ya estamos casados, debemos recordar que eso debe continuar también en el matrimonio. No debemos conformarnos con enamorar a nuestra esposa y que todo se vuelva rutinario después. Es importante, es bueno que también amemos a nuestras esposas, que nos dediquemos a seguir amándolas. Vemos también más adelante en el texto que después de Jacob impresionar a Raquel, de querer tener ese momento a solas con ella, él se presenta a Raquel. Dice en el versículo 11 que Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró. No era un beso romántico, era un beso familiar. Podemos saber eso porque más adelante en el versículo 13, Labán besa a Jacob. Es un beso de familia, es una bienvenida, es algo familiar, no romántico. Jacob reconoce a Raquel, la besa como familiar, como una prima, y alza su voz y llora de alegría porque encontró a los suyos. Había pasado mucho tiempo para llegar hasta allí. Le hizo saber que eran familia, que era hijo de Rebeca. Y Raquel salió corriendo y le dijo a su padre. Pero quisiera que nos detengamos por aquí en un momento, hermanos, porque han pasado muchas cosas en estos primeros 12 versículos. Jacob ha recorrido una cantidad larguísima de distancia a pie. Ha tenido un sueño de que Dios le va a bendecir. Se ha encontrado con un pozo y con pastores, quienes posiblemente más adelante serían sus compañeros de trabajo.
Se reunió con su futura esposa y con su tío y suegro. Y al leer estos versículos pudiéramos pensar esto es algo casual, algo normal, detalles de la vida que simplemente son parte de un día más. Pero si seguimos leyendo, vamos a ver que el Señor va a usar esta reunión con Raquel, con su tío, y lo que va a pasar después para crear al pueblo de Israel. Para que más adelante de ese pueblo viniera nuestro Señor Jesucristo, el Mesías. Es decir, que no hay ningún detalle insignificante acá. Dios está obrando con un propósito que probablemente era desconocido para Jacob en este preciso momento. Pero cada detalle, cada circunstancia está siendo puesta en su lugar por el Señor para cumplir un buen propósito. No es coincidencia nada de lo que está pasando aquí. Vamos a ver que en el pasaje hay muchas ironías que nos vamos a encontrar. Jacob fue buscando una esposa, pero terminó con 2 esposas. Pero en medio de eso el Señor va guiando cada detalle. De una manera muy parecida, hermanos, el Señor también está involucrado en nuestras vidas. El Señor no está ausente. El Señor no está lejos. El Señor ha dicho, nunca te dejaré y nunca te abandonaré. No importa cuál sea nuestra situación económica, no importa cuál sea nuestra situación de salud, preguntas sobre el futuro, expectativas diferentes a nuestra realidad, no hay nada que se salga del control del Señor. No hay nada que esté fuera de sus amorosas manos y que Él no esté usando para nuestro bien. Puede que nosotros no lo veamos o entendamos totalmente ahora, pero podemos saber que Él obra todo para el bien de los que le aman y son llamados de acuerdo con su propósito. ¿Puedes tú mirar para atrás en tu vida y ver cómo en algún momento el Señor también te ayudó? Algunos de ustedes conocerán un poco más de la historia de José, que veremos más adelante en Génesis 50 y en otros capítulos también, pero después de que José se revela su identidad a sus hermanos, se encuentra con ellos, después de que lo vendieron como un esclavo y terminó en Egipto y pasó por muchas cosas, José podía decir en Génesis 50, 20. Podía decir con mucha seguridad y confianza en el Señor, que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. Es decir, que el Señor va a usar todas las cosas que nos pasan para su gloria y nuestro bien. En el momento cuando hayan preguntas, no dudemos en la bondad del Señor, sino que mantengámonos firmes creyendo en Él y confiando en Él, viviendo por fe y no por ver. Él prometió, nunca te dejaré y nunca te abandonaré. Confiemos al Señor, dejémosle el futuro, el presente y todo lo que pueda inquietarnos en nuestras manos, en sus manos. Seguimos viendo en el texto el encuentro entre Jacob y Labán ahora. Va a haber un encuentro entre Jacob y su tío, y se nos dice que cuando Labán escuchó las noticias de su sobrino Jacob, fue corriendo a encontrarlo. Lo abrazó, lo besó y lo trajo a su casa. Y dijo, tú eres hueso mío y carne mía. Jacob se quedó con él todo un mes. Pareciera que Labán es un buen tipo. Le dio la bienvenida a su sobrino, lo recibió en su casa, lo trató bien, lo hospedó por un mes. Parecía que era un buen tío, Labán. Pero como vamos a ver más adelante, este hombre Labán se va a convertir en una lucha para Jacob.
porque él fue a trabajar por Raquel quiso trabajar por Raquel por 7 años, pero terminó trabajando 14 años por Raquel. Terminó con una esposa que no era la que estaba buscando. También 10 veces le cambió su salario, como vemos más adelante en Génesis 31:41. Entonces, este no es el jefe que nosotros quisiéramos tener. Labán aparentaba ser bueno, le dijo, ¿cuál es tu salario? Dime cuánto quieres que te pague. Pero, como vamos a ver, no era el mejor de los jefes o el mejor de los tíos. Después de pasar con su tío Labán un mes y de que Labán le dijera a Jacob, quédate conmigo, trabaja conmigo, en medio de eso, imagino que Jacob le dijo a Labán todo lo que había pasado, el sueño, la promesa, todo lo que había pasado con su hermano Esaú. Y después de que Labán le pide a Jacob que nombre su salario, se nos da un poco de información en los versículos 16 al 18 para saber cómo iba a responder Jacob, cómo Jacob quería que Labán le recompensara. Dice, Labán tenía 2 hijas, el nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor Raquel. Los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de bella figura y de hermoso parecer. Jacob se había enamorado de Raquel y dijo, te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Labán le respondió, mejor es dártela a ti que dársela a otro hombre. Quédate conmigo. Entonces Jacob dice, quiero casarme con tu hija, con la menor. Voy a trabajar por ti por 7 años para poder casarme con Raquel. No es que él estuviera comprando a Raquel, sino que en aquel entonces se acostumbraba dar una dote o dar una cantidad de dinero para poder ayudar al padre de la novia, porque ya el padre de la novia iba a tener menos manos para trabajar en la casa. Por eso se acostumbraba darle una dote a el padre. Se nos dice que Jacob se enamoró de la que era la más bonita de las dos, que Raquel era de bella figura y de hermoso parecer. De Lea se nos dice que sus ojos eran delicados. Y Jacob trabajó por ella por 7 años. Y le parecieron unos pocos días por el amor que le tenía. Quería casarse con Raquel y yo me imagino en la casa, en la familia, en la finca, caminarían, se darían miradas, querían casarse, esperaban que aquel día llegara. Me imagino a Jacob contando los años, contando los meses, contando los días hasta que llegara el día de la boda. Los recién casados acá saben cómo es eso, esperar a que llegue el día, esperar con anticipación, con alegría. Pero vemos que ocurre algo difícil en la vida de Jacob. Cuando se llegó el día, cuando Jacob dijo, ya es la hora de que pueda casarme con mi mujer. Él dice en el versículo 21, entonces Jacob dijo a Labán, dame mi mujer porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Era el día en que Jacob debía recibir a su esposa. Pero pasa que Labán reunió a todos los hombres del lugar e hizo un banquete. Dijo, vamos a hacer una fiesta. Se acostumbraba a hacer un banquete, una fiesta de toda una semana para celebrar el matrimonio. Y dice que al anochecer tomó a su hija Lea y se la trajo y Jacob se llegó a ella. Esto es algo muy complejo que está pasando acá. Podemos imaginarnos que era de noche, que era una fiesta, no había luces como hoy en día, que las luces que iluminan las calles. Era un matrimonio, quizás
Jacob había bebido alcohol. A la novia no solamente había bebido alcohol Jacob, sino que a la novia se le cubría con un velo. De modo que cuando llegó el momento de comenzar la luna de miel con la que él pensaba que era Raquel, pasa que Labán le trajo más bien a su hija mayor, a Lea. Y Jacob dijo a Labán: ¿qué es esto que me has hecho? ¿No fue por Raquel que te serví? ¿Por qué pues me has engañado? Y Labán respondió: no se acostumbra en nuestro lugar dar a la menor antes que a la mayor. Y aquí, hermanos, vemos la más grande de todas las ironías. Porque si ustedes recuerdan, Jacob había engañado a su padre Isaac. Se había robado la bendición de su hermano, haciéndose pasar por el mayor. Pero ahora su tío lo estaba engañando a él. Jacob suplantó a su hermano mayor, pero ahora la hermana mayor estaba suplantando a la hermana menor. Wow. En este momento, cuando después de aquella noche Jacob se levanta y dice: esta no es Raquel. Debió ser escandalizador para él preguntarse: ¿qué ha pasado acá? ¿Esto no es lo que yo esperaba? Me engañaron. Debió él recordar el engaño y el revés de los papeles que vemos aquí. Vemos no solamente aquí en esta ironía, sino que también vemos más adelante en los versículos 27 al 30, que Jacob, buscando una esposa, terminó saliendo con dos esposas, terminó saliendo con dos concubinas. Esto trajo más adelante muchos problemas entre Lea y Raquel y luchas entre estas hermanas por el amor de su esposo. También es raro pensar cómo se relacionarían los hijos de Jacob. Dirían: ¿será que Lea es mi tía y Neftalí es mi hermano? ¿Somos primos? ¿Somos hermanos? ¿Qué somos? Una familia rara y extraña. Pero, hermanos, vamos a ver que en medio de todo esto, de esta familia disfuncional, Dios también muestra su gracia. Pero quisiera que paremos aquí un momento y que podamos ver que en medio de esta situación y de esta ironía, este momento en que Jacob se dio cuenta que fue engañado, el engañador fue engañado, el suplantador ahora le suplantaron, que es verdad que de lo que sembramos, eso recogemos. De lo que sembramos, eso recogemos. Jacob no podía esperar y vivir por la vida, que podía vivir engañando y pensar que todo siempre iba a salir bien. Y esto nos enseña también, hermanos, que la manera en que vivimos es importante para Dios. Aun siendo creyentes, a Dios le importa cómo vivimos, lo que cosechamos. En Gálatas 6:7, Pablo dice: no se dejen engañar, de Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Lo que nos debe hacer preguntarnos a nosotros mismos: ¿qué estamos sembrando? ¿Cómo invertimos nuestros esfuerzos y recursos? ¿Somos conocidos por hablar la verdad y hacer el bien a los demás? ¿O lo que decimos es cuestionado por la validez de nuestro testimonio? Así que debemos tener cuidado de la manera en que vivimos. A Dios le importa lo que sembramos.
Más adelante en Gálatas 6:8, Pablo sigue diciendo, porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos de hacer el bien, pues a su debido tiempo, si no nos cansamos, segaremos. Así que entonces hagamos bien a todos según tengamos oportunidad, especialmente a los de la familia de la fe. Hermanos, es posible que en algún momento de nuestras vidas o quizás aún en este momento no hayamos sembrado bien. Pero aún en esos momentos podemos ver que, como en la vida de Jacob, a veces Dios nos disciplina para nuestro bien. A veces Dios nos enseña para corregirnos por amor. Estoy seguro que para Jacob no fue agradable tener que pasar esa semana nupcial con Lea. Después de aquel día, lo que debió ser una celebración y una fiesta de alegría de matrimonio, rápidamente esa semana se debió convertir en una broma pesada e incómoda. Pero no solo esto, sino que Jacob tuvo que prestar servicio por otros 7 años para casarse con Raquel y otros 6 más para obtener el ganado que quería para su familia. Así que vemos que el Señor disciplina aquí a Jacob para mostrarle que no podía salirse con la suya. Jacob pecó, se desvió y Dios lo disciplinó. Pero todo esto estaba pasando para que Jacob no se perdiera y su carácter fuera pulido para más adelante ser el hombre que Dios quería que él fuera. Para que más adelante, después su nombre fuera cambiado de el suplantador y el engañador a Israel, o el que lucha con Dios. Es decir, que cuando nosotros nos encontremos con que quizás el Señor nos está disciplinando, es para nuestra corrección, es para nuestro bien. Los que tienen hijos acá saben que a veces los niños necesitan disciplina. No quieren que los niños se desvíen, que se vayan por el camino incorrecto, que se pierdan. Y por eso un buen papá corrige y disciplina a sus hijos. También así hace el Señor con nosotros, para que no nos quedemos pecando, sino que más bien por su gracia nos arrepentamos del pecado a diario y busquemos ir hacia Él. En Hebreos 12, 5 se nos dice, 3 se nos dice, consideren pues aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra Él mismo, es decir, a Jesús, para que no se cansen ni se desanimen en su corazón. Porque todavía en su lucha contra el pecado, ustedes no han resistido hasta el punto de derramar sangre. Además, han olvidado la exhortación que como a hijos se les dirige, hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Es para su corrección que sufren. Dios los trata como a hijos. Porque ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? Pero si están sin disciplina, de la cual todos han sido hechos participantes, entonces son hijos ilegítimos y no hijos verdaderos. Además, tuvimos padres terrenales para disciplinarnos y los respetábamos. ¿Con cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestros espíritus y viviremos? Porque ellos nos disciplinaban por pocos días como les parecía, pero Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Al presente, ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, después le da fruto apacible de justicia. Si el Señor nos corrige, es para nuestro bien. Si el Señor nos corrige, como lo hizo con Jacob, lo hace porque nos ama. No despreciemos la disciplina del Señor. Ahora, cuando pasemos una prueba, no podemos pensar que el Señor nos está necesariamente
disciplinando porque hemos pecado. A veces el Señor permite pruebas en nuestras vidas para nuestro bien, para fortalecer nuestra fe y para ayudarnos a acercarnos a Él y confiar en Él. Pero sea cual sea la razón, siempre podemos acercarnos a Él. Y si nos disciplina, saber que esa disciplina es para nuestro bien. Si hay pecados de los que debemos arrepentirnos, podemos saber que el Señor nos perdona abundantemente en Cristo. Podemos saber que hay abundante perdón en Jesús. Primera de Juan 1:9 nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Quizás en algún momento nos hemos encontrado con una situación que nos confrontó y nos llevó a reconocer que en nuestras fuerzas no podemos. Pero qué bendición que Dios haya usado esa situación para llevarnos a Cristo, para llevarnos a Él y reconocer que lo necesitamos a Él más que cualquier otra cosa. También quisiera que veamos, hermanos, que Dios redime aún nuestros pecados y que su corrección es para nuestro bien. Como hemos visto, Jacob quizás no entendía la dimensión de lo que estaba pasando en esta situación. Buscando una mujer, terminó con 4 mujeres, Lea, Raquel, Silpa y Bilha, de la cual tendría los 12 hijos, de quienes vendrían las 12 tribus de Israel y más adelante el Mesías. A pesar de ser una familia no formada según el diseño de Dios, de un solo hombre para una sola mujer, Dios usó esta familia para cumplir el más grande propósito de traer a su Hijo al mundo para ser nuestro Salvador. Entonces, no nos desanimemos cuando encontremos situaciones que quizás no nos gusten, porque sabemos que el Señor puede redimir aún esas cosas para nuestro bien y cumplir su propósito. Lo vemos también en Lea, la más repudiada por su esposo, también repudiada por su hermana. Más adelante fue la mamá de Judá, el ancestro de nuestro Señor Jesucristo. Así que aún en las luchas que tengamos, podemos saber que el Señor está obrando todo para nuestro bien. Nosotros solo debemos creer y confiar en Él. Y por último, si estás en Cristo, tú puedes hoy alegrarte y alabar al Señor porque el Señor no te ha pagado según lo que tú te mereces. El Señor no nos ha retribuido según merece lo que hemos sembrado. El Señor ha sido bueno con nosotros. Primera de Pedro 3:18 dice: porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Cristo es el justo, es el único que sembró perfectamente todas las cosas buenas. Es el único que hizo todo bien y merecía recibir todo lo mejor. Nosotros no, todos nosotros hemos pecado y sido destituidos de la gloria de Dios y estamos en esa categoría sin Cristo de injustos. Pero la gracia de Dios está en que Dios no nos ha pagado según merecen nuestras acciones, según lo que hemos sembrado, sino que en la bondad del Señor, Cristo murió en nuestro lugar y Él recibió lo que nosotros nos merecíamos por lo que habíamos sembrado. Fue Cristo quien murió en una cruz para llevar sobre sí mismo la justa ira de Dios. Murió por nuestros pecados una sola vez y nos dio su rectitud y su justicia por la fe en Él.
Gloria a Dios, porque el Señor nos ha salvado en Cristo, nos ha dado vida y llevó en su cuerpo nuestro pecado y ahora nos ha dado los buenos frutos que son de Él, para que nosotros podamos disfrutar de una vida en paz con el Señor y de una vida que ahora se preocupa por querer sembrar bien para cosechar bien para la gloria de Dios, en agradecimiento al Señor por lo que Él ha hecho por nosotros. Queremos sembrar bien para cosechar bien para Él, para darle buenos frutos a Él, porque lo amamos y le agradecemos, y porque también nos amamos unos a otros. Antes de ser arrestado, Jesús enseñó a sus discípulos que Él es la vid verdadera y nosotros los pámpanos, y que el Padre es el viñador. Dio esta imagen de que Él es la vid verdadera. Jesús dijo en Juan 15, 4-5, permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto si por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí, yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí, nada pueden hacer. Así que demos frutos para la gloria de Dios, porque queremos estar conectados a la vid que es Cristo. Porque en Cristo, que es la vid, tenemos gozo, tenemos vida eterna, tenemos perdón de pecados. Si Él nos disciplina, es para nuestro bien. Y porque por medio de Él y solo por medio de Él podemos dar un fruto que es agradable al Señor para su gloria y nuestro gozo. Permanezcamos en la vid en medio de las situaciones que estén pasando en nuestras vidas ahora, porque solo en Él estamos seguros y solo en Él podemos dar un buen fruto. Permanezcamos en Cristo, porque aparte de Él nada podemos hacer. Permanezcamos en Cristo porque Él sabe el pasado, el presente y el futuro, y porque Él va a obrar todo para nuestro bien. El Padre es el viñador que se va a encargar de cuidarte, de alimentarte, de podarte, aún con pruebas, pero para tu bien, y asegurarte de que puedas dar un buen fruto para su gloria. Permanezcamos en Cristo, que es la vid. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por enseñarnos a través de textos como estos que tú tienes el control absoluto de cada circunstancia en nuestras vidas. Que nada se te escapa de las manos. Y que también usas pruebas para perfeccionar nuestro carácter, para disciplinarnos para nuestro bien, para no dejar que nos alejemos de ti, Señor, sino más bien para que seamos santos como tú eres santo. Te amamos y te damos gracias, Señor, aún por las pruebas, porque sabemos que tienes un buen propósito en ellas. Ayúdanos a confiar en ti, Señor, aun cuando no veamos. Ayúdanos a confiar, a esperar en ti pacientemente, sabiendo que tú estás obrando aun cuando no siempre podemos ver la respuesta a la oración que queramos, pero que tienes todo en control y todo lo haces para nuestro bien. Te amamos, Señor, te adoramos. En el nombre de Jesús. Amén.